Esto es Análisis en Deportes. Para mí la verdad que ha sido una semana extraordinaria porque la Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores, todo está en un auge increíble porque ya nos estamos acercando a instancias finales de dichas competiciones. Por ende, todo está por solucionarse, todo está por resolverse, todo está por ver qué sucede. Y la verdad es que los resultados han acompañado con la histeria y la expectativa generalizada que había detrás de todos estos partidos. En Champions, por su parte, el Real Madrid contra el Manchester City, un partido extraordinario que terminó 3-3. El Barcelona dio un batacazo y le ganó al Paris Saint-Germain. En la Europa League, el Atalanta le dio una goleada extraordinaria al Liverpool y el Bayern Leverkusen reafirmó su candidatura para la Europa League con un 2-0 sólido ante el West Ham de local. Y por supuesto también no hay que olvidarnos que en Copa Libertadores ya en ámbito sudamericano, Barcelona lamentablemente, y digo lamentablemente porque a pesar de que yo soy melexista y puedo sonar casi alienígena lo que voy a decir, porque es algo que no muchos hinchas del equipo contrario profesan, yo siempre voy a apoyar a los equipos ecuatorianos en instancia internacional y me dio muchísimo, no voy a decir que me duele y me pongo a llorar, pero sí puedo decir que para mí es un, es un resultado bastante agrio que Barcelona prácticamente haya perdido la oportunidad de clasificarse, porque con el empate que tuvo contra Talleres de local, más el empate contra Cobresales de visita, que debió haber sido victoria, ahí prácticamente pues se condenaron las posibilidades de Barcelona, a pesar de que matemáticamente aún se puede, pero está muy complicado sabiendo que hay que enfrentar ahora dos veces a Sao Paulo. Realmente la situación está muy complicada. Pero ¿qué fue lo que pasó en el cotejo? Vamos a empezar primero con los resultados de Libertadores y Sudamericana, Ramiro, para que me los pongas en pantalla. Empezando, por supuesto, con los del día miércoles, que fueron los primeros partidos. Como podemos ver en pantalla, los resultados son los siguientes. Por supuesto, hubieron muchísimos goles en todos los partidos. Estudiantes de La Plata ganó 2-1 contra Strongest, Gremio. Perdió de local 0-2 contra Huachipato. Libertad ganó 3-0 contra Táchira. Fluminense ganó 2-1 contra Colo-Colo. Junior empató 1-1 con Universitario. Atlético Maneiro ganó 2-1 contra Rosario Central. Porteño le ganó 1-0 a Alianza Lima. Independiente del Valle le ganó 2-0 a San Lorenzo y yo creo que Independiente del Valle tiene grandes posibilidades de clasificar y de ser protagonista en esta Copa Libertadores, porque Independiente del Valle realmente nunca se queda corto en ese sentido. Y ya para ir a la siguiente página de resultados de la semana, en esta siguiente página ya encontramos a Barcelona en la Liga de Quito. Peñarol le ganó 5-0 a Caracas. Bueno, Caracas, un equipo que no creo que tenga mucha trascendencia en esta Copa Libertadores. Lo he visto jugar un par de veces y la verdad es que no me ha impresionado para nada. Flamengo le ganó a Palestino, Sao Paulo le ganó 2-0 a Cobresal. Ahí está. Yo creo que Sao Paulo, al ganarle al Cobresal y Talleres también ganándole a Cobresal, Barcelona yo creo que al menos pescará Copa Sudamericana si no llega a clasificarse. Esperemos no sea el caso. Barcelona empató 2-2 con Talleres. Bolívar 3-2 contra Millonarios. Liga de Quito le ganó 1-0 a Botafogo. Palmeiras le ganó 3-1 a Liverpool y River Plate le ganó 2-0 a Nacional el día de ayer con gol del Diablito Echeverri, que está endiablado el Diablito. Y yo creo que el City se va a llevar a un gran jugador. Pero bueno, palabras más, palabras menos del partido de Barcelona. Yo creo que Barcelona inició de una manera muy positiva el partido, más aún sabiendo que su técnico, a mi parecer, por la calidad y la cantidad de jugadores que tiene, yo creo que el approach o el encaramiento que hace a los partidos de fútbol me parece un poco demasiado conservador en referencia a al material futbolístico y técnico que tiene Barcelona. O sea, Barcelona es un equipo que se puede dar el lujo en un partido de Copa Libertadores, dejar en la banca a Fernando Gaibor y a Dixon Arroyo. Diego López, para mí, contra Cobresal cometió un gravísimo error que fue después de haber anotado el primero, haberse retrasado contra un equipo de medio pelo, como era Cobresal, o sea, hay que decir las cosas como son. Pero la realidad es que Barcelona en este partido contra Talleres, a pesar de ese carácter
tal vez un poco muy defensivista de Diego López en referencia al material humano y futbolístico que tiene. Salió contra Talleres a comerse la cancha, como debía ser siendo local. De hecho, Barcelona se dio el lujo hasta de comerse un pase de la muerte del polaco Fridisewski, que un pase malo del defensor de Talleres al arquero, el polaco Fridisewski la cazó, pase de la muerte oyó roja y la tiró por encima. Fue más difícil de lo que parecía, a pesar de que era pase de la muerte, porque el pase de Fridisewski era templado, era fuerte. Entonces yo Rojas, como llegó en velocidad, porque si no el defensa lo anticipaba, tuvo que pegarle fuerte porque venía con esa velocidad y la termina mandando por arriba. Aparte de eso, destacar el masterclass de Damián Díaz. A mí me parece increíble que en algún punto se habló que renovar a Damián Díaz era una especie de, se podría decir que exageración por parte de la hinchada para querer mantener a un ídolo que tal vez ya no tenía tanto que proveer para el club, para la institución, y futbolísticamente hablando, con goles y asistencias. Yo creo que Damián Díaz en Copa Libertadores, que es la expresión máxima de fútbol que existe en Sudamérica, ha dejado en claro que sigue siendo el mejor número 10 puro que tiene Ecuador. Ya están en extinción los números 10, también los números 9, y eso ya lo voy a hablar más adelante en ámbito europeo. Pero el 10 clásico, que es Damián Díaz, está en extinción y Damián Díaz enaltece esa posición. ¿Y de qué manera lo hace? El primero, un golazo extraordinario con su pierna débil, entre comillas, pero la clavó en el ángulo. Así que yo no sé si llamar la pierna izquierda de Díaz una pierna débil, sino más bien una pierna hábil. Y por supuesto, el segundo de penal con muchísimo ahínco y con muchísima seguridad. Damián Díaz puso el 2-1, lamentablemente Barcelona empata 2-2 con Talleres. Yo vuelvo, insisto, para mí Diego López cuando se pone en ventaja eh, espera demasiado, por ende es un equipo reactivo, no es un equipo activo como se podría decir. Entonces yo creo que eso lo puede perjudicar muchísimo a Barcelona porque para este tipo de tácticas hay que ser exageradamente afinado en defensa. Yo no digo que Barcelona no tenga el material para hacerlo, pero con un equipo que tiene tanto material ofensivo, después de solamente estar un gol arriba, tirarte los últimos 30, los últimos 20, sea contra Talleres o Cobresal, o sea, independientemente, Diego López lo hace independientemente de la calidad del contrario que tenga enfrente, yo creo que eso le puede costar muchísimo, muchísimo a Barcelona en el futuro. Y como digo, la clasificación está complicadísima, complicadísima porque Barcelona tendrá que sacarle puntos a Sao Paulo. Yo no sé si le ganará aquí en Guayaquil, bueno, que no estoy aquí en Guayaquil, pero yo no sé si le ganará en Guayaquil o si sacará un empate en Brasil, lo veo muy complicado. Aún así, debo decir que Barcelona, en su máxima calidad de expresión que yo le vi en los primeros 20-30 minutos, le puede hacer partido a Talleres y a Sao Paulo, no lo sé, pero podría. El problema es que mantenga ese nivel, el tema es que no lo mantiene. Y cuando ya se pone en ventaja, se pone muy conservador Barcelona, yo creo que necesita un poco más de valentía. Simplemente es cuestión de ajustar un poco de tuercas, pero Barcelona yo creo que tiene posibilidades matemáticas, lógicas, pero si es que cambia ese chip de nos ponemos uno de ventaja y nos lanzamos para atrás, si es que lo cambia, difícil que lo cambie, pero si lo hace, Barcelona tiene todas las posibilidades para poder revertir esta situación bastante agria y amarga, porque como digo, empezar con dos empates contra Cobresal y Talleres, que deberían ser 6 puntos asegurados, porque en la agenda de Barcelona para clasificar a este grupo tan complicado, Cobresal de visita y Talleres de local tenían que ser 6 puntos asegurados, no lo fueron. Vamos a ver si Diego López reflexiona, eso es lo que puedo decir en ese sentido. Comentar, por supuesto, que Independiente del Valle le ganó a San Lorenzo. Independiente del Valle yo creo que es favorito para llegar, aunque sea, y como bajito a cuartos de final de la Copa Libertadores, no tengo ninguna duda, realmente Independiente del Valle es un equipo que es protagonista siempre. O sea, yo creo que ya en el fútbol sudamericano, los hinchas del fútbol sudamericano que seguimos la Copa Libertadores o la Sudamericana todos los años, yo cuando veo equipos tipo Flamengo, Fluminense, Boca, River, en la actualidad, no me refiero históricamente porque es incomparable, pero en la actualidad, cuando yo veo esos nombres, yo digo, estos son equipos que compiten siempre. Estén bien, estén mal, tengan este jugador, tengan otro. Yo creo que Independiente del Valle ya está entrando a esos equipos que compiten por antonomasia, que compiten porque ya es parte
de su capacidad, no voy a decir ni futbolística, ni táctica, ni técnica, sino institucional. Porque la capacidad de Independiente del Valle de sacar jugadores y de renovar sus plantillas es increíble. O sea, el Independiente del Valle que ganó la Copa Libertadores es completamente distinto, que llegó a la final de la Copa Libertadores, perdón, es completamente distinto al que ganó la Copa Sudamericana. Y como tiene esta estructura de generaciones por venir y de canteras, Independiente del Valle va a seguir siendo protagonista y no porque venda se queda sin nada, no vende y sigue produciendo. Así que Independiente del Valle yo creo que está, digamos, por la viada que tiene, está prácticamente clasificado. Lleva 4 puntos, si le saca los 3 puntos más a Liverpool y gana el otro partido local, ya estaría en 10 puntos, ya está prácticamente clasificado primero o segundo, ya se verá con el tiempo. Y Liga de Quito también, por supuesto, cumplió en Sudamericana. Al igual que Delfín sacó un empate valiosísimo. Vamos a ver los resultados de Sudamericana. Para los que nos están viendo en Mariela TV, los pueden ver en pantalla. Para los que nos están escuchando en radio, se los relatamos perfectamente aquí en Radio Fuego 106.5, los resultados de Sudamericana, que también hubo muchísimas sorpresas en este torneo continental al cual llegarán varios equipos de Copa Libertadores que vayan a quedar terceros ya para las fases finales. En Sudamericana tenemos solamente el cuadro en el que están los ecuatorianos. La Católica le ganó a la Calera de visita 1-0. Yo estoy muy feliz por Jorge Célico, me parece un director técnico muy capacitado y que le ha dado muchísimo a la Chato Leí. Y yo creo que le va a seguir dando y este es el ejemplo perfecto. Estuvo fuera del país unos meses, me parece que un año, año y pico, eh, con otros objetivos, pero el regreso a la Católica fue el regreso de lo que para mí es el matrimonio perfecto entre Célico y la Católica, porque la capacidad que le da Célico y la capacidad que tienen Célico y la Católica juntos es impresionante. Como digo, le ganó a la Calera 1-0 y Delfín ayer empató 1-1 contra Belgrano. Entre otros resultados que ganó Racing, a Bragantino, Independiente de Medellín le ganó a César Vallejo, Lanús le ganó a Garcilaso, Metropolitanos perdió de local contra Cuyabá, Coquimbo Unido le ganó 1-0 a Sporting Luqueño, Cruzeiro empató con Alianza 3-3, cosa que me sorprendió en casa, porque los equipos brasileños siempre se hacen fuertes en casa, y Delfín empató 1-1 contra Belgrano al último minuto agónico, así que se podría decir que Delfín sigue vivo en Copa Sudamericana. Vamos a ver qué tal le va en los siguientes partidos. Ramiro, por favor, pongamos en pantalla los resultados de Champions League, que realmente fue una jornada extraordinaria. Eh, el Arsenal empató 2-2 con el Bayern Múnich en un partido con muchísima polémica, porque hubo una jugada, todavía no saquemos los resultados de pantalla, hubo una jugada que el Arsenal sacaba de arco, y esto pasa mucho ahora porque ahora desde que se eliminó la regla de que los defensas no podían estar dentro del área cuando el arquero saca de arco, se estila mucho que los equipos que les gusta salir por abajo, que ahora son la gran mayoría, el defensa se pone al lado del arquero para salir jugando, y resulta que el arquero del Arsenal, Raya, le pasa la pelota con el pie, ya estaba quieta en el piso, a Gabriel Magaláes y Gabriel Magaláes la coge con la mano para ubicarla, para sacar él. Pero Raya se la había pasado con el pie. Entonces eso era penal y los del Bayern todos reclamaron y el árbitro parece que casi por misericordia dijo, no, no voy a cobrar ese penal. Eso es penal. Eso es penal, penalazo y el Bayern iba 2-1 y era el 3-1 y la llave estaba 75% cerrada. Pero bueno, el árbitro de milagro le ofrece una vida extra al Arsenal que ahora le tiene que ir a ganar al Bayern en Alemania. Cosa complicadísima, a pesar de que el Bayern está muy mal. O sea, el empate del Arsenal realmente es un resultado malo, porque el Arsenal está compitiendo la Premier. Está bien y este es el peor Bayern de la última década. El Madrid le ganó empató 3-3 con el City, partido extraordinario, ya lo voy a comentar. Y el Atlético 2-1 le ganó al Borussia Dortmund. Y el Paris Saint-Germain 2-3 contra el Barcelona. Rapidito para despachar el tema de el Barcelona contra el City, perdón, del Paris Saint-Germain contra el Barcelona. Eh, Realmente el Barça hizo un partido, en mi opinión, no fue un partido extraordinario ni una masterclass, pero lo que sí puedo decir es que el Barcelona fue muy pragmático en el sentido de que aprovechó los errores del rival en su máxima expresión. ¿A qué me refiero con esto? Donnarumma es un arquero que a mí me parece uno de los mejores arqueros del mundo. Tiene dos fallos muy grandes. El primero es el más obvio, que no sabe jugar con los pies. Y en el fútbol actual tú tienes que saber jugar con los pies.
El segundo fallo que tiene Donnarumma, y es un fallo que no se recalca mucho en los jugadores, porque es más de una intuición del espectador, y es una intuición lo que estoy haciendo, porque yo no lo conozco a Donnarumma, ni soy su amigo, pero yo creo que Donnarumma tiene una falta de personalidad enorme. Yo creo que Donnarumma es un arquero que cuando comete un error, comete dos y comete tres y comete cuatro, porque no asimila el error, no asimila el golpe. Y yo tengo conocimiento de causa del tema porque yo a Donnarumma lo sigo desde que tengo 15 años. No lo he dejado de seguir hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo soy hincha del Milan y yo vi debutar a Donnarumma en un Milan Sassuolo que se jugó en San Siro y no recuerdo el resultado, pero sí recuerdo que Berardi le hizo un gol de tiro libre a Donnarumma al palo del arquero. Y yo recuerdo que Donnarumma después de eso se alzó, pero en los 4 años que estuvo en el Milan, porque recordemos que Donnarumma es del 99, o sea, Donnarumma todavía tiene 25 años, a pesar de que parece que lleva 20 años en el fútbol mundial. No, porque empezó con 16. Somos prácticamente contemporáneos con Gianluigi. Y él en el Milan tenía 10 partidos buenísimos, que tapaba todo esto siempre con el tema de los pies, pero en el Milan no lo ponían en ese apuro ni en ese aprieto, no se le exigía que juegue bien con los pies y además como era chico de la casa, no había una presión excesiva ante él. Tenía 10 buenos partidos y después en el 11.º partido cometió un error tonto. Y en los siguientes 3 o 4 partidos cometía los mismos errores. Y cometía los mismos errores. ¿Cuáles eran esos errores? No salía bien los tiros de esquina, cuando les entraban la pelota, todos los errores que cometió contra el Barcelona, cuando les entraban la pelota, los centros shoots al Donnarumma le vienen pésimos, porque él no está seguro si quedarse en el arco o si salir a atajarlos, y se queda en la mitad y comete esos errores. Si ustedes se ponen a pensar, en los dos goles del Barcelona, o sea, en los dos goles, en el primero y en el último, que es donde hubieron errores flagrantes, en mi opinión. En el primero que Donnarumma sale mal y cuando tira el centro la viene Yamal, centro extraordinario, por cierto. La toca un poquito y Rafinha mete el gol. Y en el tercero, que sale mal, que no sale más bien, a coger la pelota y Christensen estaba solo en el área chica para cabecear. Esos errores ya los había cometido previamente en el partido, principalmente el error en el gol de Christensen. Donnarumma ya había salido mal con un cabezazo de Lewandowski que me parece que en un 90 tuvo que sacar en la línea y cometió el mismo error en el partido, pero simplemente por una falta de personalidad dijo, caramba, salí en el córner que Lewandowski cabeció y no la llegué a puñetear. Entonces, como Donnarumma es miedoso, como digo, falta de personalidad, dijo, en este no salgo, me aseguro y no salgo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Christensen, recién ingresado, cabecea solo en el área chica, y Donnarumma, que es un arquero que mide casi 2 metros, se quedó en la línea de arco, o sea, un sinsentido absoluto. Esos errores no tienen que quitarle mérito a lo que hizo el Barcelona, que como digo, para mí no es un partido excelente, es un partido pragmático. Y por supuesto también con los destellos de genialidad. Rafinha no había notado nunca en Champions League y metió un doblete. Christensen entró de 5, que para mí juega normalito de 5, pero Xavi lo pone de 5 aún así. Yo incluso apostaría por Frenkie de Jong antes por Andreas Christensen, simplemente porque es central, ¿no? Por una cuestión lógica. Ingresó, metió el gol de cabeza y también un Paris Saint-Germain que realmente las modificaciones de Luis Enrique realmente me dejaron un poco perplejo porque Luis Enrique en el primer tiempo sale bien, con bastante aplomo el Barcelona le empieza a ganar el partido y en el segundo tiempo cambia. ¿Qué hace? Cambia de Dembélé de banda, lo pone por izquierda y lo mete este chico Barcolá. Entonces, ¿por qué ese cambio fue fundamental? Porque el Paris Saint-Germain lo que hacía, perdón, el Barcelona, en fase defensiva lo que hacía es que hacía que su línea defensiva se pegue mucho hacia el lado de Koundé, para no darle espacio a Mbappé. Entonces Mbappé tuvo un muy mal partido, no solo tuvo un mal partido, sino que estuvo bien marcado, que eso es lo que hay que decir. No hay que decir Mbappé, qué desastre, desapareció. Mbappé intentó. De hecho, Mbappé fue el creador del gol del empate, que Dembélé le tiró una piedra de pase, y Mbappé con su velocidad supersónica llegó a centrarla para atrás, rebote, y ahí vino el gol de Dembélé. Así que Mbappé no tuvo mal partido, sino que el Barcelona defendió bien. El Barcelona defendió muy bien, y ojo con la defensa del Barça, que con este chico Cubarsí y con Cancelo, está armando una línea defensiva muy buena, en todo sentido. Más con Marc-André Ter Stegen, que a mí me parece un arquero no excepcional, pero sí muy seguro. Así que pues lanzaban mucho hacia la derecha y cuando entra Barcolá se asociaba mejor con Kang In Lee que lo que Dembélé se asociaba con Kang In Lee. ¿Por qué? Porque Kang In Lee es zurdo y Dembélé, a pesar de que es ambidiestro, también prefiere el lado zurdo, entonces no había nadie que desbordara
hasta el fondo de la cancha porque estaba jugando Marquinhos de lateral derecho. Aquí me estaba suspendido. Entonces, el Paris Saint-Germain no tenía esa flecha que pasara por detrás del extremo que se perfilaba a perfil cambiado zurdo frente al arco, ¿no? Entonces, cuando mete a Barcolá, que es diestro, por la banda derecha, y estaba Kang In Lee interior, se estaban entendiendo muy bien, porque Kang In Lee jugaba la pelota, se perfilaba en el vértice del área y tenía dos opciones. O te pasaba Barcolá, que era una flecha, o él ingresaba e intentaba hacer tiros o algún centro. Entonces, lo mismo que estaba pasando en la otra banda. Mbappé era el que se perfilaba hacia el vértice del área y Dembélé, que es más zurdo que diestro, era el que pasaba largo. Entonces iba bien. Sacan a Kang In Lee y lo meten a este chico Zaire Emery, que a mí no me gustó para nada el partido que jugó, no tanto individualmente por lo que hizo Zaire Emery, sino por una cuestión de que iba bien lo que había hecho en un principio Luis Enrique en el partido. Bueno, cambió eso y el Barcelona termina ganando un partido que, como digo, no se complicó mucho, defendió bien Mbappé. Luis Enrique también tuvo parte de responsabilidad para mí en los cambios. O sea, no metes a Gonzalo Ramos desde el minuto 85 y a Kolo Muani no le das ni un minuto, que Kolo Muani, recordemos, nosotros pensamos que es un jugadoracho o tal vez no lo conozcan muchas personas. Kolo Muani fue el que para mí cambió la final de la Copa del Mundo cuando ingresa. Me parece que lo metieron en el primer tiempo mismo, ¿ah? Me parece que Shams lo metió de una en el primer tiempo y cambió la final. Kolo Muani fue el gran socio de Mbappé para empatarle el partido a Argentina y llevar hasta tiempo extra y hasta penales. De hecho, Kolo Muani casi tiene el gol de la victoria en el 4-3 que Dibu Martínez hizo una salvada impresionante. O sea, Kolo Muani, si no fuera por el pie del Dibu, sería campeón del mundo y goleador definitorio en una final del mundo. No lo puso Luis Enrique y como digo, también ayudó muchísimo a Donnarumma. No tengo mucho tiempo, así que tengo que pasar al City Real Madrid. Realmente no tengo mucho que comentar. Fútbol en estado puro. Creo que el Manchester City eh, es cada vez un equipo más maduro, a pesar de que todos los años se dice lo mismo. Todos los años se dice lo mismo. El City ha mejorado, el City ha mejorado. El City no para de mejorar. Y eso es lo que hace increíble y a Guardiola lo hace para mí el mejor técnico de la historia del fútbol, porque es insaciable y siempre tiene una táctica que mejorar, siempre tiene un jugador que reacomodar, siempre tiene algo que hacer. Algo que hizo Guardiola brillante para mí, que para muchos les pareció un- una tontería y de hecho le lanzaron palos por eso, fue que sacrificó a Haaland en todo el partido. Y Haaland lo que hacía era que hacía que jueguen 10 contra 10 y que libere y que Haaland libere de la defensa del Real Madrid a Rüdiger, que es el mejor central que tenía, porque al lado de él estaba jugando Tchouaméni, que ya tenía una tarjeta amarilla y que no juega de central. En una entrevista hace poco escuché, no hace mucho, que Bilardo, porque ahorita me estoy viendo, me vi la serie de Coppola, de el representante de Maradona, que está en Star Plus, y me estoy viendo ahorita la serie Maradona Sueño Bendito. No recuerdo en cuál serie vi, que Bilardo le decía a Maradona, mira Diego, tú lo que haces es lo siguiente, en el Mundial del 86, cuando a ti te vengan a hacer marca personal, ¿ya? Cuando un jugador no te suelte y te haga marca personal, tú lo que haces es lo siguiente, tú te quedas parado en la mitad de la cancha y caminas hacia el banquillo. ¿Eh? Para que el otro te persiga. Y jugando 10 contra 10, nosotros le ganamos porque somos mejores. Y yo creo que eso fue lo que hizo el Manchester City. Sacrifica a Haaland para hacer el 1-1 contra Rüdiger. El Real Madrid tiene que sacrificar a su mejor defensa y en ese juego colectivo el Manchester City es mejor que el Real Madrid porque el Real Madrid es un equipo reactivo y el Manchester City es un equipo activo. Entonces cuando el City hace algo, el Madrid te reacciona. El City hace algo, el Madrid te reacciona. Tanto así que el City se pone arriba, le remontan, empata y remonta nuevamente y después reacciona el Real Madrid. Cuando el Madrid está arriba, el City es el que manda el juego. Y algo que hizo muy bien el Manchester City es que supo mantener el partido en calma. No entró en la algarabía del Real Madrid. En ese ida y vuelta que tanto le gusta el Real Madrid, el City no se metió en ese juego como sí lo ha hecho en eliminatorias anteriores, principalmente en la primera, cuando hacen la remontada épica, que cuando el City se parte a la mitad, cuando el partido está ida y vuelta, eso le favorece al Real Madrid. El City con muchísima parsimonia manejó los tiempos del partido, incluso hasta cierto punto, desde el minuto 50 hasta el 70, el partido objetivamente fue un poco aburrido, porque el City tocaba mucho la pelota, le daba vuelta, el Madrid quería presionar, le daba vuelta, la tocaban por atrás, pero esa paciencia
hizo que el Manchester City saque un resultado para mí fundamental, porque yo creo que es el gran favorito para llevarse la serie. Así que pues, como digo, el Manchester City es el gran favorito. El que gane de ese duelo, yo creo que va a llegar a la final. Yo creo que el Bayern va a pasar, porque yo pensé en un inicio que el Arsenal iba a pasar, pero la actuación contra el Bayern me pareció lamentable. Y por supuesto también el Bayern juega de local y el Bayern yo creo que va a ganar de local, más aún sabiendo la presión que tiene Tuchel en sus hombros. Y por el otro lado, como digo, el Barcelona está muy bien parado y el Atlético de Madrid, no vi el partido porque fue al mismo tiempo que el partido de Barcelona, pero el Atlético de Madrid tiene que cuidarse de un Dortmund que es siempre peligroso. Para finalizar el programa quiero comentar Atalanta-Liverpool, que fue un partido extraordinario también en Europa League. Vamos a ver los resultados de la Europa League. Eh, por favor, Ramiro, los resultados de la Europa League que quedaron de la siguiente manera el día de ayer. El Milan y la Roma se enfrentaron en el estadio de San Siro y la Roma ganó 1-0, batacazo de la Roma en Milán en este duelo italiano. Ya tuvimos un duelo italiano en cuartos de final de Champions League la temporada pasada, ahora tenemos duelo italiano en cuartos de final de la Europa League esta temporada. Y la Roma ganó con muchísimo aplomo en un Milan completamente desconocido, que prácticamente Rafael Leao no tuvo ninguna posibilidad de desborde. Y la Roma con Dybala, con Pellegrini, con De Rossi en el banquillo realmente ha cambiado completamente su estructura y está siendo sensacional. El Leverkusen ganó 2-0 al West Ham, el Atalanta 3-0, batacazo ante el Liverpool. Y el Marsella perdió de visita 2-1 contra el Benfica. Bueno, el Liverpool Atalanta, que yo creo que es lo que hay que comentar. Partido extraordinario. Algo que se debe recalcar, y hay que dejarlo bastante claro, es que no es la primera vez que sucede esto. Jürgen Klopp ha perdido solo 5 partidos, me parece, en Anfield, siendo director técnico de Liverpool. Me parece que en competiciones europeas, si no me equivoco. De esos 5 partidos, 2 los ha perdido contra el Atalanta y uno lo perdió con el Inter. 3 de 5 son italianos, pero contra el Atalanta ya había perdido hace un puñado de años 2-0. Me parece que también, no recuerdo si fue Champions o fue Europa League, pero el Atalanta ya le ha causado problemas a Liverpool y en un partido de una capacidad táctica y técnica extraordinaria, no de los jugadores del Atalanta, pero del técnico más que nada de Gasperini, porque hace un cambio y es que Gasperini generalmente juega con línea de 3, pero puso a Marten de Ron, que generalmente es mediocampista de contención defensiva, generalmente de Ron en el Atalanta juega con Ederson o a veces juega Pasalic, también de doble 5, que fue el caso, pero Gasperini los hizo jugar a todos. Y jugó de Ron de central junto a Jim City y a Hien, y Pasalic jugó en el medio con Ederson. ¿Para qué? Porque fue valiente el Atalanta y cuando el Liverpool llegaba a 2 cuartos de cancha, a la mitad del campo, Derón salía, quien marcaba, fijaba al delantero de Liverpool y hacía prácticamente una marca 1 contra 1. O sea, fue un riesgo altísimo del Atalanta, porque con este riesgo lo que sucedía era que si el Liverpool sorteaba una marca en defensa del Atalanta, prácticamente se iba mano a mano. El Atalanta tuvo la valentía de hacer eso en Anfield y hay que aplaudir. Esto fue Análisis en Deportes.